Vamos a resolver este segundo parcial de XEUA 21 cuatrimestral Cátedra Pedrosa. En este caso vamos a resolver el segundo parcial que se tomó en el primer cuatrimestre de 2023 y vamos a estar resolviendo el tema 4. Tenemos acá un examen que tiene distintos tipos de ejercicios y empezamos con esta parte que es la parte más sencilla, donde tenemos un enunciado y tenemos que determinar si es verdadero o falso y justificar. Empezamos con la pregunta 1, que dice que según herramientas, a lo largo de su historia contemporánea, América Latina ha sufrido una serie recurrente de crisis y estas han sido exclusivamente políticas, lo cual es obviamente falso. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que además de crisis políticas hay, por ejemplo, crisis económicas, ¿no? Y obviamente que han habido crisis económicas en América Latina, ¿no? Bien, entonces esto es claramente falso. Y la correcta entonces tiene que ser la A o la D. La D dice, es falso porque a lo largo de su historia contemporánea, América Latina ha sufrido una serie recurrente de crisis ideológicas. Y no se trata de eso, ¿sí? Leamos la A, que dice, es falso porque a lo largo de su historia contemporánea, América Latina ha sufrido una serie recurrente de crisis económicas y sociales. Bueno, claramente esta sería la opción. Fíjense que este es el tipo de ejercicios más sencillo que tenemos por esto, ¿no? Una vez que determinamos que si el enunciado es verdadero o falso, lo más probable es que tengamos que decidir entre dos opciones y no entre cuatro. Bien, pasamos a la segunda pregunta, que dice que según debates contemporáneos, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han sostiene que la relación de los humanos con las cosas ha sido transferida a una nueva relación con la información, lo cual es verdadero. Justamente Byung-Chul Han nos habla del fetichismo de los datos, cómo hemos transferido nuestra relación con las cosas tangibles, palpables, ¿no?, a una relación con los datos, que es aquello que nos viene a través de las pantallas. Así que esto claramente es verdadero, por lo tanto la correcta es la C o la D. La C dice es verdadero porque nuestra nueva obsesión no son ya las cosas, sino el dinero y el prestigio social. Bueno, no es algo que diga Byung-Chul Han esto, claramente esto es falso, así que por descarte la correcta debe ser la D, que dice es verdadero porque vivir en la información es actualmente la idea de vivir en un mundo de ensueño, lo cual realmente tampoco está bien esto, ¿sí? No es lo que diga Byung-Chul Han, no es que vivir en la información es vivir en un mundo de maravillas. Sería un poco simplista el planteo. Así que realmente no está bien esto tampoco. El ejercicio está mal hecho. Sinceramente no hay ninguno que esté bien, pero el C está peor todavía, ¿no? Esto de que nuestra obsesión no son ya las cosas, sino el dinero y el prestigio social, bajo ningún punto de vista de lo que está diciendo Byung-Chul Han. Así que, si bien la D tampoco está bien, ¿sí?, porque es muy simplista esto que está diciendo, bueno, es la única que podríamos llegar a marcar. Entonces, en la pregunta 2 marcamos la D. Pasamos a la pregunta 3, donde según debates, de nuevo, si según debates, los autoritarismos con capacidad estatal son regímenes no democráticos que han desarrollado herramientas que les permiten satisfacer las demandas de los habitantes que viven en el territorio que dominan. Y efectivamente esto es correcto, porque bueno, en este capítulo de debates contemporáneos se diferenciaba autoritarismo con capacidad estatal o con capacidad administrativa de aquellos que no la tienen. Por ejemplo, un autoritarismo con capacidad estatal o administrativa es China, ¿sí? Y bueno, efectivamente puede satisfacer las demandas de los habitantes. Esto está bien, ¿no? Entonces, esto es verdadero y vamos a ver cómo lo justificamos. La C dice es verdadero porque en el siglo XXI esto se vincula con la tecnología y tiene resultados más precisos en materia de dominación. Esto estaría bien, ¿sí? Porque justamente estos regímenes autoritarios pueden utilizar la tecnología para, digamos, ser más eficientes en materias de dominación. Por ejemplo, utilizando aplicaciones de celulares o cámaras, ese tipo de cosas. De todos modos, la verdad que el ejercicio tampoco está bien hecho, porque lo que está diciendo arriba es que estos autoritarismos han desarrollado herramientas para satisfacer las demandas de los habitantes, ¿sí? Así que no tiene conexión, ¿sí? Tampoco está bien hecho este ejercicio, pero sin duda la correcta es la C.
La D que dice, es verdadero porque los regímenes autoritarios son más eficientes que los democráticos frente a grandes crisis, y esto no se afirma en el texto bajo ningún punto de vista. En realidad lo que se dice generalmente es que es complicado poder compararlos, porque en los regímenes autoritarios los datos que se nos proporcionan no son transparentes, ¿sí? Uno se podría preguntar lo mismo respecto de los regímenes democráticos, pero bueno, en el texto se nos dice que esto pasa únicamente en los regímenes autoritarios, por lo tanto no podemos compararlos, ¿sí? Así que sin duda la D estaría mal y la C sería la correcta, a pesar de que de nuevo tiene algunos problemitas el ejercicio. Pero bueno, en la pregunta 3 marcamos como correcta la C y pasamos a la pregunta 4, que dice que, de nuevo, según debates contemporáneos, la práctica de los derechos humanos internacionales comenzó en 1945 tras mucho debate y negociaciones, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto está bastante bien en general, ¿sí? Porque justamente la práctica general de los derechos humanos internacionales comenzó en el 45, una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial, con la derrota del nazismo, etc. Y ahí se adopta efectivamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero bueno, hay que leer con atención porque dice que se adoptó por unanimidad y no es cierto. Es decir, que unanimidad quiere decir que todos votaron a favor y eso no ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atento y fino con este ejercicio. La A dice, bueno, entonces si esto es falso, la correcta es la A o es la C. La A dice, es falso porque los derechos humanos son custodiados por la justicia y los gobiernos de cada país. Esto es incorrecto, los derechos humanos trascienden a la soberanía de cada país, entonces no depende de cada país, esto está mal. Y la C dice, es falso porque no fue unánime. ¿Sí? Fíjense cómo justamente acá la opción que estamos marcando tiene que ver con la consigna, que es algo que debería pasar siempre, pero bueno, pasa únicamente si el ejercicio está bien hecho, que en este caso efectivamente está bien hecho. Dice, es falso porque no fue unánime, ya que se abstuvo el bloque socialista liderado por la Unión Soviética. Efectivamente, el bloque socialista se abstiene de votar, entonces la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no fue unánime, ¿sí? No fue votada por todos. Entonces, bien, en esta pregunta 4, la correcta sería la opción C. Pasamos ahora a la pregunta 5, que dice que, según se afirman debates contemporáneos, hoy está claro que ser una persona mayor implica pertenecer a un grupo que se exime de cualquier posibilidad de caracterización porque la norma es la diversidad. Esto es correcto, es verdadero. Lo que se dice básicamente es que ser una persona mayor es solamente ser una persona mayor, pero no hay características. No es que podamos decir las personas mayores son A, B y C. No, justamente la norma es la diversidad. Es decir, que las personas mayores son personas que tienen una alta edad, por decirlo así, pero no tienen características, son diversas, ¿no? Entonces, esto es verdadero, la correcta tiene que ser la C o la D. Y la C dice, es verdadero porque cada uno tiene la edad que percibe que tiene y la juventud es la elección mayoritaria. Bueno, no, uno no tiene la edad que percibe que tiene, uno tiene la edad que tiene, ¿sí? Si uno tiene, pongámosle, 60 años, uno tiene 60 años. Eso no es algo que tenga que ver con la percepción de cada uno, ¿no? Entonces, la correcta debe ser la D, que dice, es verdadero porque definir cuándo se es mayor y qué significa hacerlo se vuelve una tarea que carece de una respuesta única, ¿no? Justamente, definir cuándo uno es una persona mayor y qué significa ser una persona mayor, qué hábitos implica, así qué forma de vida implica, eso carece de una respuesta única. Por eso hablamos justamente de que la norma es la diversidad. Por lo tanto, en la pregunta 5, la opción correcta sería la D. Y avanzamos ahora, nos vamos a meter con la pregunta 6. Y acá dice que, según Romero, Carlos Menem sufrió la oposición de los militares por continuar políticas de derechos humanos iniciadas por el gobierno de Alfonsín, ya que se negó a indultar a militares condenados por delitos cometidos durante la dictadura iniciada en 1976, lo cual es claramente falso, porque nosotros sabemos que Menem no siguió la línea de Alfonsín, sino que indultó a los militares, ¿no? Por lo tanto, esto es falso. Entonces, la correcta debe ser la B o la C. La B dice que es falso porque, dentro de su política más general de reconciliación y olvido del pasado reciente, Menem indultó entre el 89 y 90 a los integrantes de las juntas militares, pese a la fuerte movilización popular en contra de la medida. Y esta es la opción correcta,
claramente, porque justamente está hablando de esto, ¿no? De los indultos que hizo Menem. En la C, que era la otra opción, decía que es falso porque Menem ignoró la cuestión de los derechos humanos y las relaciones con el pasado militar, debido a que ya habían transcurrido varios años de la dictadura y además se enfrentaba a una grave crisis fronteriza con Chile. Bueno, esto está todo mal, claramente. Así que en la pregunta 6 la correcta sería la B. Y vamos a pasar a la pregunta 7. Y ahora sí empezamos con la otra modalidad de ejercicios. En este caso nos enfrentamos a este tipo de ejercicios donde tenemos 8 posibilidades y bueno, puede ser cualquiera de las primeras 4 o bien alguna opción que las combine, ¿no? Así que vamos a pasar a la pregunta 7 que dice en el video, donde se entrevista al historiador Pablo Gerchunov, se hace referencia a que Raúl Alfonsín, ya no como presidente sino como líder de su partido, se disciplinó ante la decisión de la coalición que integraba la alianza de mantener la convertibilidad que había creado el gobierno de Menem. Bien, y esto fue así porque, veamos, Alfonsín aceptaba mantener la convertibilidad ya que aspiraba a ser candidato a presidente de la alianza opositora a Menem. Esto está mal porque Alfonsín rechazó la convertibilidad desde el principio, ¿sí? Así que estaba en contra. La B dice Alfonsín se oponía sistemáticamente a la política económica de Menem, o sea, la convertibilidad desde sus mismos inicios, lo cual está bien, ¿sí? Justamente es algo correcto. La C dice Alfonsín finalmente apoyó con decisión a De la Rúa durante la crisis del año 2001 en su política de mantener la convertibilidad. Bueno, está mal justamente en función de lo que venimos diciendo. Y la D dice Alfonsín creía inevitable el fin de la convertibilidad y eso lo fue acercando a las ideas de Duhalde, lo cual es correcto, ¿sí? Porque efectivamente terminó teniendo una postura similar a la idea de Duhalde, que bueno, durante la presidencia de Duhalde de hecho es cuando se acaba la convertibilidad. Entonces en este caso están bien la B y la D, por lo tanto tenemos que marcar en la pregunta 7 la F. Sigamos, vamos a pasar a la pregunta 8, que dice que según el libro Debates Contemporáneos, una de las consecuencias más interesantes de la aparición y difusión de Internet ha sido el cambio del tradicional pesimismo que, al menos en el seno de la academia, había prevalecido después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto generó qué? Bien, estamos hablando entonces de que desaparece el pesimismo que había luego de la Segunda Guerra Mundial y aparece algo nuevo, ¿no? Generó que no se valore el potencial de Internet y se desconfíe en que los problemas correspondientes a la política puedan ser resueltos gracias a la instalación y consolidación de una herramienta tecnológica. Y esto está mal porque justamente lo que pasa es lo contrario, ¿sí? Se valora y se sobrevalora el potencial de Internet pensando, por lo menos algunos autores piensan que Internet puede solucionar problemas que en realidad son problemas políticos, ¿sí? La B dice, haya lecturas demasiado esperanzadoras acerca de nuestro futuro, en muchos casos por culpa de un desconocimiento de las ambivalencias aparejadas a las dinámicas de la red. Y eso está bien, ¿sí? Lo que se dice justamente en el texto es que ha habido un optimismo exacerbado, ¿sí? Digamos, una postura demasiado optimista respecto de Internet, que tiene que ver con desconocer la ambivalencia, que así como Internet puede permitir espacios de comunidad con lógicas alternativas a las lógicas capitalistas, al mismo tiempo, hay grande concentración en Internet por parte de grandes empresas, ¿sí? En cuanto a las redes sociales y otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la B estaría bien. La C dice, se hayan generado críticas contra este nuevo optimismo, en especial contra las tendencias ciberutopistas, incluso mágica, tabla de salvación de los principales males del presente. Y esto está bien y justamente tiene que ver con esto que veníamos charlando, optimismo excesivo donde se ve una herramienta tecnológica como es Internet como algo que va a solucionar problemas que en realidad son políticos y que por lo tanto no tienen solución simplemente por la invención de un dispositivo tecnológico. Así que la C estaría bien y la D dice, se suelen olvidar que la red constituye una realidad profundamente homogénea organizada a través de algoritmos, y esto está mal porque justamente lo que se dice es lo contrario. La red, Internet, es una realidad profundamente heterogénea, ¿sí? Es decir, diversa, donde hay un poco de todo. Por eso se hablaba de esta ambivalencia, ¿sí? Entonces, en este caso está bien la B y está bien la C, por lo tanto, en la pregunta 8 deberíamos marcar la F como la correcta, y vamos a pasar ahora a la pregunta 9,
que dice que encabezada por Fernando de la Rúa, la coalición llamada Alianza llegó al gobierno con una amplia confianza social, pero también con varios problemas de difícil solución. Romero afirma que esto se produjo, entre otras razones, porque, primero, las grandes diferencias ideológicas entre los socios mayoritarios de la coalición hacían inviable su supervivencia política, aún más en esa difícil coyuntura económica. Es cierto que habían diferencias ideológicas importantes, pero esto tampoco hacía inviable la coalición, ¿sí? O mejor dicho, no hacía inviable su supervivencia política. La supervivencia política de la alianza, el fin de su supervivencia política no se da por eso, sino que se da sobre todo por una cuestión económica, ¿no? Entre otras cuestiones. Eh, Así que esta no estaría del todo bien. La B dice, el peronismo tenía una presencia dominante en el Senado, en la mayoría de los gobiernos provinciales y el control sindical, con lo cual podía bloquear la acción política del gobierno. Esto es correcto, ¿sí? Esto efectivamente el peronismo tenía mayoría en la Cámara de Senadores, tenía unos cuantos gobiernos provinciales y tenía control del sindicato, con lo cual podía bloquear al gobierno. La B está bien, la C dice, sumado a todos los problemas que tuvo el gobierno, a la gravedad de la coyuntura y el legado recibido, el presidente asumió gravemente enfermo y por ello no pudo terminar su mandato completo. Esto está mal porque, bueno, directamente el presidente no estaba enfermo, si esto es un invento. Y pasamos a la D, que dice, la grieta ideológica con la oposición imposibilitaba la eficiente gestión del gobierno al impedir la concreción de acuerdos. Bueno, y esto tampoco está del todo bien, ¿sí? Básicamente porque, digamos, la eficiente gestión del gobierno no se da y no es por una cuestión de la grieta ideológica, ¿sí? Sino que básicamente tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con las propias políticas que está adoptando el gobierno, con esta idea de seguir con la convertibilidad, cuando la convertibilidad ya estaba agotada, ¿no? Así que en realidad no tiene que ver específicamente con eso. Así que en este caso únicamente estaría bien la opción B, ¿sí? Que esta es una opción indudable, ¿no? Entonces en la pregunta 9 marcamos la B y avanzamos, vamos a pasar a la pregunta 10, que dice que según el libro Debates Contemporáneos, a diferencia de otros gobiernos que dominaron la región en la primera década del siglo XXI, como los de Lula da Silva, Rafael Correa, Pepe Mujica y Evo Morales, el chavismo decidió llevar las cosas por un camino más radical. Y esto fue así porque, veamos, primero, tomó decisiones más temerarias en la administración de los recursos, pero en proporción a aquellas apuestas, los resultados fueron más graves cuando las cosas no salieron como se esperaban. ¿Sí? Entonces, esto está bien, justamente lo que nos dice el texto es que Chávez fue más allá que los otros presidentes de una línea política similar en otros países. Fue más allá, pero justamente al haber ido más allá, cuando las cosas salieron mal, las consecuencias negativas fueron mayores que en otros países, ¿sí? Esto sería correcto. La B dice, se trazó metas más altas e hizo más ruido internacional, pero en proporción a aquellas apuestas, los resultados fueron más graves cuando las cosas no salieron como se esperaban. Bueno, está bien, es justamente lo mismo que estábamos diciendo recién, así que también sería correcta. La 6 se trazó metas más altas e hizo más ruido internacional, y cuando en proporción a aquellas apuestas los resultados fueron mejores que los previstos, todo el poder quedó en manos de Chávez. Bueno, los resultados no fueron mejores que los previstos en última instancia, así que esta sería incorrecta. Y la D dice, descontando los años del boom petrolero y los indicadores sociales que entonces hicieron aplaudir al mundo, el chavismo no logró ofrecer la estabilidad política, el crecimiento económico y la disminución de la pobreza que se vieron en otros países de la región. Bueno, y esta está bien, básicamente, porque justamente está diciendo, más allá de los años de boom petrolero y los indicadores sociales positivos que se dieron en esa época, en última instancia, el chavismo no logró ofrecer estabilidad política ni económica, ni disminuir la pobreza, porque todos esos indicadores a largo plazo terminaron siendo muy, muy negativos, ¿no? Por lo tanto, también está bien la D. Así que en esta pregunta 10 habría que marcar la A, la B y la D, y por lo tanto hay que marcar la opción H. Pasamos entonces a la pregunta 11, que dice que según Romero, con la renuncia del presidente de la Rúa, terminó el breve interludio de un gobierno no peronista en el ciclo del segundo
peronismo. Esto fue así porque, veamos, los datos duros de la economía ya indicaban en 1999 que salvo algún cambio importante en las condiciones externas, el derrumbe fiscal era imposible de evitar, y esto está bien, justamente lo charlábamos un poco antes, los datos económicos ya en el 99 eran realmente muy malos, y bueno, básicamente el derrumbe fiscal, el colapso económico era imposible de evitar. Por eso es que decíamos que no tenía que ver únicamente con, no sé, los acuerdos que pudieron no formar con la oposición, sino que básicamente había una cuestión económica que era, digamos, imposible de resolver, o por lo menos que iba a terminar en un estallido inevitablemente, ¿no? Entonces, la A está bien, la B dice la dolarización de la economía que propuso de la Rúa no fue aprobada en el Congreso. Esto está mal, no pasó tal cosa, ¿sí? De hecho, ya la convertibilidad es una especie de dolarización encubierta de por sí, ¿no? Pero no se propuso una dolarización total. La C dice, en los 2 años de gobierno de la Alianza los datos cambiaron para peor, más aún con la nueva política de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Esto es correcto, sí, efectivamente los datos fueron empeorando, ¿sí? No hubo mejoramiento. Y la D dice, el final pudo haber sido diferente en su forma y su profundidad, pero eso no fue responsabilidad del gobierno de la Rúa, ya que este hizo todo lo posible para salvar el gobierno que encabezaba, lo cual está mal porque el gobierno de la Rúa siguió profundizando la crisis, ¿sí? No podemos decir que haya hecho nada positivo en ese sentido. Entonces acá decíamos que estaba bien la A y que también estaba bien la C, por lo tanto en la 11 la correcta sería la F. Vamos a pasar entonces a la pregunta 12, que dice que entre mediados del siglo XX e inicios del XXI hubo en Argentina numerosos cambios de gobierno y de régimen político. Entre ellos se puede mencionar, primero, la reelección de Menem no generó un cambio de régimen político, lo cual está perfecto, ¿sí? Efectivamente, seguimos dentro del régimen político democrático en ambos casos, en ambos gobiernos. En la B dice, el paso del gobierno de Adolfo Rodríguez a Eduardo Duhalde fue un cambio de régimen político, lo cual está mal porque estamos en democracia en ambos casos. En la C dice, el paso del gobierno de la Rúa al de Rodríguez A no generó un cambio de régimen político, lo cual está bien porque seguimos dentro de la democracia. Y la D dice, el paso del gobierno de Alfonsín al de Menem generó un cambio de régimen político, lo cual es incorrecto porque estamos en democracia en ambos casos. Por lo tanto, en este caso están bien la A y la C. Por lo tanto, acá marcamos en la 12 la opción F y avanzamos un poco más. Pasamos a la pregunta 13, que dice que según Romero, durante la presidencia de Menem, su canciller Guido Di Tella inició negociaciones con Inglaterra por las Malvinas, abandonando algunas cuestiones tradicionales de los reclamos argentinos con el fin de solucionar otros temas. Entre ellos se encontraban, bueno, la postergación de discusiones sobre la cuestión de la soberanía, lo cual está bien, justamente nos dice acá Romero que en la presidencia de Menem la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas quedó en un segundo plano y bueno, Argentina se dedicó a solucionar cuestiones operativas que en otro momento hubieran sido consideradas secundarias, ¿sí? Bueno, efectivamente acá se postergó discutir con Gran Bretaña la cuestión de la soberanía. Veamos cómo seguimos. La B dice atender la propuesta argentina sobre el control de la pesca de barcos chinos en aguas territoriales comunes. No había, no sucedió tal cosa. Y la C dice la incorporación de cuestiones vinculadas a los derechos pesqueros. Y bueno, esto está bien, es justamente tiene que ver con lo anterior. Con Gran Bretaña la cuestión ya no fue discutir que las Islas Malvinas son de Argentina, sino la discusión fue respecto a los derechos pesqueros en aguas comunes, digamos, en el mar argentino, en cuanto a Argentina continental y las Islas Malvinas. Entonces, la C está bien. La D dice que ambas partes acordaron por primera vez avanzar sobre formas de cogobierno en las islas. Esto no sucedió nunca, tampoco está bien. Así que acá sería A y C, por lo tanto marcamos la opción F. Pasamos a la pregunta 14, que dice que según debates contemporáneos se afirma que el sorteo de cargos públicos tendría un efecto sanitizante. Esto sería así porque, bueno, el sorteo solo es controlado por el azar, ¿sí? Lo cual está perfecto porque justamente un sorteo es azaroso. Y esa es justamente un poco la idea, ¿no? ¿Por qué es sanitizante? Porque en las elecciones
los que se presentan a elecciones forman parte de partidos políticos y muchas veces ya en los mismos partidos políticos hay prácticas viciosas como el clientelismo o el nepotismo, ¿no? Entonces justamente el sorteo como alternativa a las elecciones tendría un efecto sanitizante porque el que gana es una persona cualquiera y por eso el sorteo solamente está controlado por el azar, nada más que eso. Así que la A está bien, la B dice en el sorteo, el clientelismo político y el nepotismo son neutralizados, o al menos son severamente obstaculizados, y esto está bien, justamente lo que estábamos diciendo recién, esto sería alguna de las virtudes del sorteo, así que la B también está bien. La C dice el sorteo ayuda a que los mejores lleguen a ocupar los cargos públicos, bueno, obviamente no, porque el sorteo es azaroso, sí, ¿por qué van a ganar los mejores? ¿Quiénes son los mejores? No tiene sentido. Y la D dice, el sorteo les quitaría el poder a los grupos populistas. Bueno, no se habla de eso tampoco. Así que en este caso estarían bien la A y la B. Por lo tanto, en la pregunta 14 marcamos la E. Pasamos finalmente a la pregunta 15, que dice, en los últimos meses de 2001, el fantástico nivel alcanzado por el riesgo país argentino descartó cualquier posibilidad de acceso al crédito internacional. Se corporizó así el fantasma del cese de pago de la deuda. Romero afirma que esto ocasionó que... Bien, ¿qué pasó con este inminente default que se venía? Esto ocasionó que unos sacaran sus dólares del país, otros retiraran sus depósitos de los bancos. La corrida amenazaba con destruir todo el sistema bancario, lo cual está bien, ¿sí? Algunos sacaron sus depósitos de los bancos, otros sacaron la plata y se la llevaron a otro país porque había una corrida que parecía que iba a destruir todo el sistema bancario. La A está bien. B. El llamado corralito detuviera la protesta social que se trasladó a las instituciones formales del Estado como el Congreso. Bueno, no, el corralito, por supuesto que una medida como el corralito, que básicamente es una retención de los depósitos de las personas, jamás podría detener la protesta social. En todo caso, lo que puede hacer es aumentarla, ¿no? Así que tampoco tiene sentido la B. La C dice, comenzaron los saqueos en el Gran Buenos Aires y en otros grandes centros urbanos, en los barrios populares fueron asaltados muchos supermercados pequeños, aprovechando la sospechosa pasividad de las fuerzas policiales que se limitaron a proteger a grandes cadenas. Y esto está bien, justamente en esta época de colapso inminente, comenzaron los saqueos, sí, básicamente. Así que la C está bien, la A está bien, la D dice el peronismo intentar auxiliar leal e infructuosamente al gobierno radical para que pudiera sobrevivir a la crisis, y esto está mal porque el peronismo no trató de ayudar, más bien lo contrario, ¿no? Estaba tratando de, ya estaba calculando cuándo iba a caer el presidente radical. Por lo tanto, en este caso también la A y la C, entonces en la pregunta 15 deberíamos marcar la opción F. Pasamos a la pregunta 16, que nos habla de debates contemporáneos y nos dice acá que el régimen cubano, como quiere que se lo evalúe, no pasa un test serio de democraticidad formal o sustantiva. Esto es así porque A. Posee claras falencias en sus horizontes liberales, republicanos y socialistas. Bueno, esto está bien, es lo que nos dice el texto, que efectivamente el régimen cubano no sería democrático bajo ningún punto de vista porque tiene graves falencias en términos liberales, republicanos y socialistas, ¿sí? Es decir, en términos de separación de poderes, de respeto a los derechos individuales, etc., ¿no? La A entonces estaría bien. B, es una democracia diferente que no puede ser comprendida a la manera occidental. Esto está mal porque estamos diciendo que no sería democrático bajo ningún punto de vista. La C dice, se trata de un régimen político de matriz neoliberal. Bueno, nada más lejos del neoliberalismo que el régimen cubano, que es un estado interventor centralizado. Y la D dice, la forma real del poder en la isla es un socialismo de Estado y una autocracia con un núcleo familiar y militar monopolizadora del poder, el saber y la riqueza. Y eso está bien, ¿sí? Porque se habla de socialismo de Estado donde las decisiones y el poder están concentrados en muy poca gente. Por eso se habla de autocracia, ¿no? Núcleo familiar y militar donde, bueno, se concentra entonces todo el poder. Por lo tanto, en este caso estarían bien la A y la D y habría que marcar la opción H. Pasamos a la pregunta 17, que dice que según el video con la entrevista a Miguel Ángel Quintana Paz, el académico afirma que la ideología woke
modifica la tradición judeocristiana en la idea de darle protagonismo al sufriente, a la víctima, eliminando la idea de perdón o reconciliación. Esto es así porque, bueno, justamente lo que se dice es que en esta ideología woke no hay reconciliación posible, no hay perdón para aquella persona que sería considerada el victimario, ¿no? Entonces la A dice, en la ideología woke se te desprecia si has cometido un error, si te has comportado de una manera inadecuada en un momento determinado de tu vida, aunque haya sido hace 20 o 30 años. Eso puede volver siempre, ¿sí? Lo que se dice justamente es que aquella persona que sea acusada de haberse comportado de manera inadecuada, jamás se le perdona, no hay reconciliación posible. Por lo tanto, ese acto aparentemente condenable podría volver en cualquier momento de la vida de esa persona, ¿sí? Por eso se habla justamente que se modifica la tradición judeocristiana donde el pecador tiene perdón. Bueno, acá no hay perdón posible, ¿no? Entonces esto sería correcto. La B dice, en la ideología woke, si has cometido un error, hagas lo que hagas, lo único que te queda es pedir perdón, pero aún incluso si lo pides, nunca se te da. Bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Aunque pidas perdón y aunque pidas alguna forma de reconciliación, no existe, ¿no? Entonces la B también está bien. En la C dice, en la ideología woke, la humillación del que cometió un error es importante, porque también lo es en la tradición judeocristiana en la que vivimos. Bueno, y esto está mal, justamente porque, como decíamos, en la tradición judeocristiana hay perdón posible. En la ideología woke, bueno, según lo que se plantea, lo único importante es humillar a la persona y todo queda en eso. No hay reconciliación. Así que eso estaría mal. En la D dice, en la ideología woke se busca consolidar las ideas y tradiciones clásicas que sostienen la sociedad en la que vivimos. Y bueno, no, porque justamente esta ideología estaría retomando algunos elementos de la tradición judeocristiana y modificándolos, ¿sí? Cambiando su sentido. Entonces, la D también estaría mal. Y por lo tanto, en este caso habíamos dicho que estaban bien la A y la B. Y esto quiere decir entonces que en la pregunta 17 deberíamos marcar la opción E. Y pasamos finalmente a la pregunta 18, que dice que en el video sobre la política del futuro, Julia Pomares afirma que los líderes políticos cada vez privilegian más las identidades locales, pero al mismo tiempo enfrentan problemas que son cada vez más globales. Esto genera complicaciones como, por ejemplo, veamos, la vuelta a Estados-nación de tipo absolutista. Bueno, claramente esto está mal, ¿sí? No se trata de la vuelta a las monarquías, jamás se plantea eso. La B dice, un mundo donde hay muchas pequeñas empresas con gobiernos municipales que puedan resolver los grandes problemas globales. Bueno, no se habla de gobiernos municipales ni nada por el estilo, ¿sí? Esto también está mal. La C dice, los países hoy son muy grandes para los problemas pequeños, pero muy pequeños para los problemas grandes. Y esto está bien porque justamente habla un poco de esto el video, donde se hace desfasaje entre lo local y lo global. Por ejemplo, un gobierno local puede que no sea efectivo para un problema que es global, pero al mismo tiempo este gobierno local puede que sea demasiado grande para un problema pequeño de un barrio, es decir, lo que le pasa a una persona, ¿no? Por eso, los países hoy son demasiado grandes para problemas pequeños, pero al mismo tiempo son muy pequeños para los problemas que son grandes, como los problemas globales, como el calentamiento global y otras cuestiones, crisis económicas, ¿sí? Así que la C está bien. Y la D dice, haya incertidumbre sobre un posible mundo de grandes empresas que ostenten mucho poder del poder económico global junto a un gobierno mundial que tome decisiones alejado de las sociedades y las personas, lo cual está bien. En realidad, el autor analiza 4 futuros posibles y este es uno de esos tantos, pero bueno, uno de esos escenarios posibles es un mundo donde hay grandes empresas con mucho poder y esto combinado con un gobierno mundial que tome todas las decisiones, ¿sí? Lo cual sería, digamos, aparentemente eficiente para poder hacer frente a problemas globales, pero al mismo tiempo estaría muy lejos de las cuestiones locales. Bien, entonces en la pregunta 18 estarían bien la C y la D, por lo tanto tendríamos que marcar como correcta la opción G. De esta manera entonces terminamos la resolución de este parcial.